Hoy estuvimos aquí en este versículo de Números 33, 42. Si notan ustedes, están las dos jornadas. Está la jornada de Salmona y Punón. Es la de Salmona, estudiamos la vez pasada. Y en esta jornada, ellos estuvimos considerando la experiencia terrible, una experiencia terrible. Y vimos lo terrible que es el hombre, el ser humano. Si ponemos Romanos 7:24, vamos a ver de Romanos 7:24 que el apóstol San Pablo, él dio estas palabras. Él exclamó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben ustedes a qué se llamaba cuerpo de muerte? Pablo usó como metáfora lo que hacía el Imperio Romano con los asesinos. Vamos a poner la imagen para que ustedes se den cuenta. Él en ese tiempo dominaba el Imperio Romano. Entonces él usó lo que ellos hacían, las prácticas, como una metáfora para hablar de lo que es el llevar el cuerpo de muerte. Ahí en ese imperio, en el Imperio Romano, cuando un asesino mataba a un hombre, a una mujer, lo que hacía el imperio era que ese hombre tenía que cargar el cadáver de ese muerto. Y así y lo llevaban para arriba y para abajo. Ese era el castigo. Entonces, y ahí está, es el que lo está cargando, como mató, entonces es un castigo para todos los demás. Y es el muerto que él cargaba tenía que pudrirse ahí. Pues y eso contaminaba al hombre y ahí también se moría. Ese era el castigo, esa era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces cuando el apóstol Pablo veía eso y entendió cómo es el ser humano, cómo es el hombre, dijo: llevamos un cuerpo de muerte. Nosotros, no sé si ustedes ya tenían la idea de lo que es tener un cuerpo de muerte. Porque él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted sabía que así es usted, como en la imagen? Todos nosotros fuimos condenados a estar como este hombre de la imagen. Así estamos todos, pero no se ve. Cuando nos vamos al espejo, nos vemos en las fotos, nos vemos bonitos, ¿verdad que sí? ¿O habrá alguien que ve en el espejo: qué feo te ves hoy? ¿Habrá alguien? ¿Verdad que no? No, esa persona se ve y si necesita un retoque, pues le da, ¿no? Se arregla, ¿no? Pero no hay ninguna persona que he visto hasta ahorita que vaya al espejo y ¡ay, me espante de monstruosidad que salió aquí! ¿Verdad que no? Todos decimos que estamos guapos. ¿O no? Nomás soy yo el único que soy optimista. Entonces, pero para Pablo, así estamos nosotros. Ahorita en esa imagen está bonito porque como que llevamos a alguien que está enfermo, ¿no? Esa es un muerto. Un muerto a los cuántos días empieza a oler feo, a los 3 días, ¿no? Imagínense, entonces lo tenía que cargar todo el tiempo. Todo el tiempo tenía que cargar hasta que se pudriera, hasta que, pues, la afectación, pero, o sea que ese es el castigo, pues. Y así estamos nosotros. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense lo que somos nosotros. Nosotros en Adán somos como esos asesinos del Imperio Romano que llevamos cargando el cadáver podrido del que matamos en la caída. Porque se acuerdan que Dios le dijo a Adán: el día que comas de este árbol, morirás. ¿Y qué pasó con él? Comió y murió, pero no se dio. Y hasta ahorita
creo que la mayoría de nosotros no habíamos dado cuenta de la magnitud. Hasta ahora que nos ponen esto, hasta esta jornada que nos ponen para ver cómo realmente estamos. Por eso Pablo dice, miserable de mí, desdichado, infeliz. Hay otra palabra, también otra versión que dice, desgraciado de mí. No. Hasta aquí Pablo había tratado de solucionar las cosas él solo, porque se acuerdan que leímos en Salmona que él quería hacer las cosas, y bien, el bien, y no podía hacerlo, sino lo que él aborrecía, eso resultaba haciendo. Y él dijo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo quiero, hago el esfuerzo, aún como cristianos, madrugamos, oramos, leemos, procuramos andar con Dios y decimos, ahora sí, no voy a fallar, ahí andamos, y a la semana volvemos a caer otra vez. Es que no nos hemos dado cuenta cómo somos en realidad. Y en esta jornada de Punón, y Salmona y Punón, como son dos jornadas que van juntas, nos enseña a Dios lo que somos en realidad. Ahora, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se puede salir de ahí. Porque dice que números 33 que leímos de 42, dice, y salieron de Salmona y acamparon en Punón. Porque Salmona es lo negativo, ahí nos muestra cómo somos nosotros, que llevamos un cuerpo de muerte. Pero en Punón Dios nos saca de Salmona. Por eso ninguno puede decir, sí podemos reconocer que no podemos, pero por eso hoy vamos a aprender que no debemos de confiar en nosotros. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Esta jornada está descrita aquí, lo que estamos hablando en Números 21, 7 al 9. En ese capítulo 21 es donde se describe qué aconteció en Punón. Y si se recuerdan, dijimos que en los versículos 4 y el 10 se encuentran las dos jornadas de Salmona y Punón, las dos íntimamente relacionadas, solamente que una fue una experiencia negativa. Por eso no pensemos, oigan bien, no pensemos que cuando caminamos con Dios no vamos a tener experiencias negativas. ¿Cuáles experiencias negativas? Ya sea que pecamos, ya sea que murmuremos, ya sea que nos desanimemos, ya sea que blasfememos aún. Hermano, y aún, y todas las experiencias negativas pasan con nosotros, ya sea un problema, una enfermedad. Y cuando pasa eso, regularmente lo que hacemos es que le echamos la culpa a las personas que nos rodean. Le echamos la culpa a los hermanos, al pastor, a la iglesia. Y les decía el miércoles que hasta a la suegra le echan la culpa. No, así dicen. La gente habla mal de las suegras, pero ¿verdad que las suegras no son así? ¿O sí? Se me hace que sí están muy serios las suegras en esta hora. Las experiencias más negativas y más lamentables son las que acontecen con nosotros y en nosotros. Acontecen y están previstas y están ya escritas. Dios sabe con qué clase de hombres y mujeres difíciles se ha metido. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe. Él sabe. Y Él sabe a quién vino a salvar. Él no vino por lo que aparentamos ser. Él no vino por eso. Él sabe quiénes somos. Somos gente difícil. Y Él vino a salvar a pecadores. Es más, Él sabe que se está metiendo con los peores. ¿No me cree? Vamos a ver, 1 Timoteo 1:15, pero en esta versión. Si quieres leer, vamos a leer primero pero ahorita va a poner la otra versión mi esposa. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Está tranquilo esta versión, pero la otra versión, a ver si puedes poner la otra versión, la NTV, creo que te había mandado el versículo también. Bueno, mandé al grupo de alabanza. Bueno, mire, le voy a leer entonces como no está. Mire lo que dice. La siguiente declaración es la Nueva Traducción Viviente. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Y dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Así dice esa versión. Lo que Pablo, cuando él dice de los cuales yo soy el primero, en otra versión nos ayuda a entender, porque él llegó a entender eso. Por eso dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por acá en Timoteo él dice, de los cuales yo soy el peor, como dice en México, peor, ¿no? El peor de todos. Bueno, en nuestra traducción, ¿no? Pero él dice, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Usted se atreve a decir como Pablo? Yo soy el peor de todos. ¿Verdad que no? No, yo soy una blanca palomita. Yo no tengo la culpa. Tú eres el culpable. Tú eres, ¿no? Le echamos la culpa a las personas. No, yo no. Yo soy bueno, inocente, un pan de Dios. Me acuerdo que el esposo de mi hermana Guille decía, él me echaba flores. No, pues el hermano es un pan de Dios y me la creí yo. ¿Y cuál? Es el pan de ese duro, feo, así somos. No solamente yo, sino que todos. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El gran apóstol San Pablo, el que Dios lo usó, el que llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive. Él dijo esto, yo soy el peor de todos. ¿Usted se atreve a decir, yo soy el peor de todos? ¿O todavía se considera buena persona? Me hace que usted todavía, le voy a explicar por qué somos el peor de todos. El Señor sabe que el ser humano es de lo peor. Solamente algunos papás son los que se atreven. No, mis hijos se portan bien. Mis hijos son buenos. ¿No? Siempre los papás defienden a sus hijos, ¿sí o no? Pero Dios dice, Él sabe que el ser humano es de lo peor. Por eso vamos a ir a Números y vamos a ver que esos versículos del capítulo 21 nos muestran hasta dónde el hombre puede llegar. Gracias a Dios que se puede salir de esa condición. Pero vamos a ver cómo se sale, porque dice, salieron de Salmona, que es donde nos muestra Dios que somos pecadores. Como somos gente que se desanima, que murmura, que blasfema, pero se puede salir de ahí para llegar a Punón, porque es la parte positiva que Dios pone. Miren en Números 21:7. Números 21:7 dice, entonces, porque para comprender el aspecto de jornada de caminata, vamos a leer el contexto del versículo 4 primero, porque el 7 empieza diciendo entonces, porque el pueblo se acercó entonces, pero dice el 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ese desánimo trajo el pecado de la murmuración, ¿se acuerdan? Amén. Eso lo decía Salmona, esa jornada. O sea que esa no fue una jornada de mucha estabilidad en un lugar, porque se dan cuenta que aquí en el versículo 4, partieron del monte de Hor, luego camino al Mar Rojo y rodearon la tierra de Edom. ¿Por qué ellos se estaban moviendo? Porque se acuerdan que Dios los castigó. ¿Con qué los castigó Dios? Enviándoles serpientes. ¿Se acuerdan? Enviándoles serpientes porque el pueblo murmuró, ¿no? Entonces, y aquí vemos que Punón, esta jornada es la respuesta a la condición triste de Salmona. Si ustedes se recuerdan de las jornadas anteriores, miren lo que una característica de Dios, por eso el mexicano
el mexicano sabe de esto, o no sé si lo sabe realmente, pero dice, hay un dicho que dice el mexicano, Dios aprieta, pero no ahorca. Tiene sentido eso, porque Dios permitía experiencias tristes. ¿Se acuerdan de las experiencias tristes de del pueblo de Israel en las jornadas? Pero siempre después de una serie de experiencias difíciles, Dios permitía una jornada de reparación con el abrazo de Dios. ¿Se acuerdan que de Mara vino Elín? Mara es una experiencia negativa, pero vino Elín. Después también vimos Rimón Pérez y vino Libna, una jornada fácil, ¿no? Y luego después de las lecciones difíciles alrededor del monte de Seir vino Mitka. ¿Se acuerdan que vimos que la Biblia dice que Dios en medio de su juicio se acuerda de su misericordia? ¿Se acuerdan que les dije que cuando David pecó, Dios le dijo, escoge, ¿qué quieres para ti? Porque pecó. Cuando hizo el censo, ¿se acuerdan? ¿Quieres que entregue en mano de tus enemigos? ¿O quieres que yo te castigue? ¿Qué creen ustedes que escogió David? Que Dios lo castigara. Porque dice que Dios se acuerda, que en medio de su juicio se acuerda de su misericordia. Él es misericordioso. Por eso Él dice que no nos va a dejar ser probados o tentados más de lo que podamos soportar. Dice que Él mismo da juntamente con la prueba y la salida. Como dice hermana Vicky, Él también crea la herida, o ¿cómo dice? ¿Verdad? La sana, entonces la cura, ¿no? Entonces Él crea la llaga y también la sanidad. Entonces esa es una característica de nuestro Dios. Por eso en México decimos, Dios aprieta, pero no ahorca. Amén. Esto demuestra la bondad de Dios manifestado en esas cosas difíciles. Por eso todos los que estamos aquí tenemos que llevar este pensamiento. Este pensamiento tiene que gobernarnos, hermanos. Cuando nos hallemos en momentos difíciles, acordemos que pensemos en lo bueno que viene. Porque Dios no es malo como nosotros pensamos. Él mismo dice que yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y bienestar y no de mal. Amén. Entonces, hermanos, Dios, en medio de esas cosas difíciles, muestra su bondad. Y ahora, Él sí sabe quiénes somos. ¿Se acuerdan de la imagen que pusimos? ¿Usted sabía qué hacía usted? Algunos ponían el ejemplo de los muertos vivientes. Había una película hace tiempo que, ¿no? De los muertos. Ese queda corto. Esto es la realidad. Esto es la realidad. Usted lleva a un muerto cargando todos los días. ¿Y cuándo se acaba eso? Hasta que nos morimos. ¿Quién es ese muerto? Su viejo hombre, su carne, su yo que está con usted. El Señor conoce los síntomas y conoce su gravedad, pero el hombre no sabe la medida de la gravedad y puede ser que esté engañado acerca de su condición por un buen tiempo. Por eso a veces nos creemos buenas personas, pero en realidad no somos buenas personas. De los pecadores, usted es el más peor. Usted también me puede decir lo mismo, usted también. El peor de todos. Así dijo Pablo. Si Pablo lo dijo, imagínense nosotros. Estas jornadas son etapas que se viven para aprender a conocernos a nosotros mismos y a conocer a Dios. El Señor mete su mano en nuestra vida y entra directamente en el problema. Ahora, fíjense que en su primer venida, Él no vino a traer juicio o a acusarnos, sino que Él vino para salvarnos. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador. Él vino como el Salvador. Por eso Juan escribió y dijo que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y su gracia es con nosotros en ese tiempo, a pesar de nuestra condición. Jesucristo vino a resolver. Jesucristo vino a sanar. Pero cada vez aparece algo más profundo de Cristo que es revelado, porque, hermano, ya habíamos visto jornadas difíciles. Sin embargo, hemos visto repetidas veces cómo las jornadas difíciles hay siempre una jornada de restauración. Es lo que acabo de decirles. Una jornada de superación. Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios nos asusta cuando nosotros pecamos. Se manifiesta lo terrible que somos. Se manifiesta lo peor que somos. Él nos asusta. Pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Por eso Él pone las salidas para ir a acampar. Salieron y acamparon. Salieron y acamparon. Es para que nosotros, primeramente, esas experiencias negativas, veamos realmente cómo somos. Es para aprender una lección nueva. Porque Dios nos está conduciendo y nos está sacando de nosotros mismos. Dios quiere sacar de esta condición. Por eso pone las jornadas. Porque de repente vamos nosotros a pensar que ya la tenemos, que ya no pecamos, que no podemos fallar, que ya no podemos pecar. Y Dios demuestra que sí, porque llevamos esto todavía. Tuvimos una comunión con algunos pastores. Y pues yo los veía bien ahí específicamente una pareja de pastores, un matrimonio. Y se veían muy, muy bien, ¿no? Muy bien, dije, es envidia de la buena, como dicen. Y dijo, pues, ¿cómo hacer? Y ahora que fuimos y estábamos ahí, y ellos estaban prendiendo el carbón porque hicieron una comunión ahí. Y la esposa va, es que así no va, y la esposa, no, espérate, hazte para allá. Déjame, no, pero, y así estaban, hermano, yo estaba ahí, trágame tierra. O sea, porque se avergüenza uno. Pero si yo los veía a ustedes bien, que el peor era yo. Y como dicen en México, donde quiera se qué. Pues, bueno, dije, bueno. Sí, porque yo los traía así, ¿no? Pues bien, bien amoroso, pues, pero cuando los vi ahí, ay, hijo. Entonces yo no soy el único. Adrián no es el único. Porfirio no es el único. ¿Verdad? O sea que, es que lo hermano, la verdad es de que Dios nos va conduciendo y nos quiere sacar de nosotros mismos, de nuestro viejo hombre. ¿Y sabe qué quiere hacer? Colocarse Él mismo en nosotros. Aunque ya lo tenemos, pero no lo tenemos en nuestra mente. En nuestro corazón no lo tenemos totalmente. Él está conquistando nuestro corazón. Él quiere colocar a Él mismo en nosotros ese nuevo hombre. Por eso dice que despojemos del viejo hombre y vistamos del nuevo, ¿sí? Es lo que está, por eso todas esas experiencias. Porque, hermano, cuando todo nos marcha bien, cuando los hermanos nos tratan bien, no, estamos bien, puro miel, ¿no? Miel sobre hojuelas, ¿qué tantos dichos sabemos nosotros los mexicanos, ¿no? Todo muy bien, y mi hermanito, y que esto. Pero cuando pasa algo, ya ese hermanito, esa hermanita se acaba. ¿Verdad? Ya. Entonces yo creo que vean ustedes, hermano, porque ese es nuestro viejo hombre. Dios nos quiere salvar, librar de eso. Por eso es esta jornada. Por eso tiene que haber un diagnóstico y tiene que haber una operación. Así funcionan los médicos, ¿no? Un diagnóstico para una operación. Es lo que Dios está haciendo. Primero está dando el diagnóstico. ¿Eres un muerto? ¿Eres un hombre? Un asesino que vas cargando un muerto. Así estamos todos. Espero que ustedes lleven en mente eso, para que no se confíe en usted. Dice a mi hermana Lorena ayer, hermano, es que me acordé de la imagen y aquí estoy. Sí, porque porque Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará?
de este cuerpo de muerte. Se da cuenta que él dijo, creo que puedo solucionar esto, creo que puedo tratar de mejorar mi conducta. No, él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está diciendo, ¿quién? Afuera, otra, alguien más. Necesito ayuda. Código SOS, dice alguien por ahí. SOS, ¿verdad? Necesito ayuda, necesito que alguien más. Porque él dijo, no puedo, porque el bien que quiero hacerlo no lo hago, sino el mal que aborrezco, eso resultó haciendo. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos da esas, a veces las operaciones no son agradables, son tristes. Oigan bien, para que usted es que empezamos a desanimar, a murmurar, ¿no? Y a blasfemar, porque murmurar, pues yo pienso que ni me quieren los hermanos. No, Dios está tratando contigo. Sí, Dios está, yo antes así pensaba, creo que ni los hermanos ni me quieren. No, en eso, cuando Dios permite situaciones para que ni aún confiemos en los hermanos. Ellos no pueden, apenas alcanzan a hacer algunas cosas por nosotros. El único que puede hacer por nosotros es nuestro Dios. Es el único. Amén. Por eso pongamos nuestros ojos en Él. El escritor de Hebreos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y corramos con paciencia, dice. No dice que pongas los ojos en los hermanos, ni el pastor porque te falla. Así somos todos. Usted es peor, yo también soy peor. Amén. De los pecadores, yo soy el peor de todos. Amén. Usted es el peor de todos. Es lo que dijo Pablo, ¿sí? Entonces, hermano, pero fíjense que esas tristezas, esos momentos que no son agradables, son necesarios para estar disponibles a la próxima alegría. Acuérdense eso, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Se dan cuenta? Por eso en algún momento usted va a estar ahí desanimado, pero acuérdese pues, y aún va a murmurar. Y yo pensaba que esa iglesia pues puro amor, pero veo que no. Acuérdese de eso. Acuérdese porque de repente, ¿no? Yo me acuerdo de un hermanito cuando estábamos en Estados Unidos, llegó y hasta escribió un poema de lo bonito que estaba la iglesia. Pues que comíamos carne asada, coca, postre, jugábamos billar, ¿no? Y todo bonito, pues. Jugábamos basquetbol y todo bonito, pero cuando hay un problema, ya no es paraíso. Y se desanimó el hombre porque no entendía esto. Entonces nosotros tenemos que saber que la vida de la iglesia es terrible. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando llegó a Betel, dice que soñó, ¿no? Y aunque vio que era donde subían ángeles, una escalera que unía el cielo y la tierra, donde subían y bajaban ángeles, pero cuando él despertó dice, cuán terrible es este lugar. Y en realidad no es el lugar, sino él. Pero Dios le mostró pues lo que es la iglesia, para que ninguno de nosotros no nos desanimemos. Cuando vemos problemas, tenemos que saber reconocer que todos somos causantes, porque somos un asesino cargando un muerto. Ese es nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre es capaz de aún de matar. Amén. Porque uno se asusta con no, ¿y cómo que mató? Tú también puedes hacer eso. Y Dios te ha guardado. Amén. ¿Se recuerdan que en otras ocasiones anteriores se nos revelaban los diferentes aspectos de los sacrificios? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vaca alazana? Que tenían que rociar 7 veces la sangre. Ahora aquí nos revela algo de Cristo donde no se menciona la sangre. Sin embargo, nos revela una salvación. No es que sea una salvación sin la sangre, sino que en la obra de Cristo, la sangre de Cristo es para perdonarnos. Oiga bien, aprendamos algo porque de repente decimos, cuando, por ejemplo, hay
vamos a decir, robaron ahí. Y uno dice, la sangre de Cristo me cubre. No, no, no. Ahí no es la sangre de Cristo. El que te cubre ahí es el Espíritu Santo. Es Dios que manda a sus ángeles a que te cubran, ¿sí o no? ¿Cuándo te cubre la sangre de Cristo? Por el pecado. O sea que la sangre es para el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? ¿Me explico? Sí, porque de repente decimos, ay, me asusté, la sangre de Cristo me cubre. No, ahí no. Lo que es el Espíritu de Dios, es Dios cuidándote ahí. La sangre es para el perdón de los pecados. ¿Me explico? El pecado. O sea que cuando hay pecado, se necesita la sangre de Cristo. Por eso dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es para perdonarnos de lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Pecamos, ¿no? Pero el problema nuestro no es lo que hicimos. El problema nuestro, ahora lo que estamos entendiendo aquí, es lo que somos. Necesitamos no solamente ser perdonados muchas veces. Para eso está la sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí aplica la sangre. Pero además de perdonarnos, necesitamos ser librados de lo que somos. Dios no perdona el pecado. Dios perdona los pecados. Lo que hace Dios con el pecado, con ese que llevamos, ese cuerpo de muerte, es que nos libra. Eso es lo que Él hace. No solo somos perdonados de lo que hacemos, lo cual es un nivel, sino liberados de lo que somos. Otra vez la imagen. ¿Cuándo es que perdemos esta imagen? ¿Cuándo es que salimos de esto? Es verdad, cuando nos morimos, pero hoy día podemos ser librados de esto, porque esto es una ley en nosotros, una naturaleza. Y vamos a poner Romanos 8:1 para que ustedes vean que ahí no se necesita la sangre, sino que ser librados, y Dios pone ahí algo importante. Vamos a leer Romanos 8:1 y 2. ¿Se traba? Ok. ¿Alguien tiene Romanos 8? ¿Alguien lea? 1 y 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Librado de la ley. O sea, no podemos ser librados de lo que Dios quiere. Porque es verdad que en el capítulo 7 dice que, es que no entiendo. El bien que quiero hacer, no lo hago, sino que el mal que aborrezco, eso resulto haciendo, ¿no? Pero ahora dice que sí podemos. Por eso Él dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahora dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, hermano, ¿se acuerdan que les he dicho que hay dos formas de ya no pecar? Una es que ya estemos muertos, ¿verdad? Una vez muertos, se acabó. Porque todo esa en la imagen, ¿se acuerdan de la imagen? Eso se queda, se sepulta y se acabó ahí. Y otra forma de ser librados del pecado y ya no pecar es andando en el Espíritu, porque en el versículo 1 dice, porque no hay condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, porque Dios nos libra, sino conforme al Espíritu. Si usted está en el Espíritu en este momento no peca, pero una vez saliendo del Espíritu, acuérdense de la gravedad, nos atrae, porque el pecado es más fuerte que nuestra mente que quiere hacer el bien. Amén. Hacer de vez en cuando una cosa mala no parece ser un problema tan grave. Oigan bien lo que estoy diciendo. Hacer de vez en cuando una cosa mala no parece ser un problema tan grave, aunque es un problema. Pero cuando se descubre que siempre estamos haciendo cosas malas, es porque descubrimos que no solo hacemos cosas malas, sino que hacemos cosas malas porque somos malos.
Por eso dice la Biblia que no nos engañemos. En realidad nosotros no somos buenos. ¿Qué somos? Lo peor. Como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el peor de todos. Así deberíamos decir todos. Amén. Mire lo que dice Marcos 10:18. Jesús se lo dijo a las personas ahí, porque alguien le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque él le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, de que somos lo peor de todos, que somos malos, eso no lo sabíamos nosotros. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando queremos caminar con Dios, es que descubrimos cuán difícil es. Porque dice la Biblia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Miren, hermanos, por eso mi hermano Chuchito me dijo, hermano, pero hey, su espíritu sí quiere venir, su espíritu, pero la carne es débil. La carne es débil, no quiere. Entonces, ¿quién en esta mañana, de verdad, quién en esta mañana no? Ay, híjole, ya tenemos que ir a la reunión. Y se nos quedan otros 5 minutitos. ¿Cuántos de ustedes sintieron, o todos son espirituales? No, hermano, gracias a Dios si hay alguien así. Gracias a Dios porque significa que ha avanzado un poco. Pero en realidad, otro ratito. 5 minutitos más. ¿No pensás eso, Ángel? Otro minutito más. ¿Verdad? O Arturo que diga, otro minutito más. ¿Verdad? Así. 5 minutos, ¿cuál? 5, 10. A veces 1 hora, ¿no? Se va el tiempo. ¿Cuándo es que descubrimos que somos malos? Cuando queremos caminar con Dios, es que descubrimos cuán difícil es. Pero en cambio, qué fácil es pecar. Qué fácil es, discúlpenme ustedes, qué fácil es ser hipócrita. Qué fácil es ser mentiroso. Qué fácil es ser avaro. Qué fácil es ser lujurioso. Parece que el pecado es fácil porque ya no necesitamos, ya lo cargamos. Es una naturaleza, como la ley de la gravedad nos jala a pecar. No nos esforzamos nada en pecar. Pero cuán difícil es ser honesto, cuán difícil es ser puro, cuán difícil es ser misericordioso, cuán difícil es ser generoso. Hermanos, no es que somos buenos y que de vez en cuando pecamos al hacer lo malo. No, hacer lo malo revela la clase de seres humanos que somos. El problema que tenemos no es superficial. Dios sabe que el problema que tenemos es de raíz, está en nosotros. No somos buenos que a veces hacemos cosas malas, no. Somos malos que a veces hacemos cosas buenas, es lo diferente. Pero no somos buenos en nosotros mismos, somos malos. Eso lo sabe Dios y Él a eso vino a tratar eso. Sí, por eso hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Con nosotros. ¿Qué cree usted que pasaría que en México unos 6 años sin mexicanos? ¿Cómo cree que usted estaría México sin gente? Yo creo que todo bonito, ¿no? Todo bonito. No había tanta contaminación, ¿verdad? Sin basura. Más verde todo, ¿no? ¿Cómo estaba aquí en Tultitlán? ¿Quién tiene muchos años aquí en Tultitlán viviendo? ¿Cómo estaba aquí cuando llegaron? ¿Verdad? Todavía limpio. Alguien me contó que había un río ahí que, ¿no?
de agua limpia. A ver, vaya ahorita. De chiste, Michel, el hermano de Areli, dijo, sí, tenemos ríos ahí, hasta tenemos popodrilos, dijo. Pero el problema, ¿quién es? El hombre, el hombre. A pesar de que somos cristianos, todavía tenemos eso. Por eso ellos, después de tantas jornadas, volvieron otra vez a pecar. Por eso en el mensaje anterior les digo que si en un descuido, ¿cómo es que pecamos? Porque nos descuidamos. Nos salimos de donde tenemos que estar. Entonces el Señor, Él no vino solamente a perdonar, Él vino también para regenerar, transformarnos, para liberarnos, para cambiarnos. Él no solo quiere perdonarnos. Claro que Él nos estará perdonando siempre. Necesitamos el perdón de Dios por la sangre de Cristo todos los días. Pero no solo necesitamos el perdón, necesitamos de liberación, como dice Romanos 8:2. Necesitamos liberación, necesitamos ser librados de esa naturaleza que está ahí. Por eso en Números están los versículos, ¿verdad? Que se asocian con lo que estamos hablando. En el Nuevo Testamento el Señor nos revela una provisión más profunda que solo el perdón. El Señor no solamente ha provisto perdón, el Señor sabe que necesita proveer liberación. Él no solo nos quiere perdonar, Él nos quiere transformar, por eso nos regenera. Lo primero que hace Dios con nosotros cuando venimos a Él, cuando le recibimos, es que nos regenera, nos dio su vida. Cuando no éramos cristianos, en nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, decíamos la otra vez que en el espíritu 0% de vida. Cuando no éramos cristianos, 0% de vida. Y en nuestra alma, dijimos, ¿no? 40% de bien. Y en nuestro cuerpo, 60% de mal. Y por eso les ponía el ejemplo de la gravedad. ¿Cómo funciona la gravedad? El objeto que es de mayor masa atrae al más pequeño, ¿verdad? Es por eso que brincamos y ¿qué pasa? Caemos otra vez. Porque la tierra es más grande que nosotros. Amén. Entonces, así funciona el pecado en nosotros. Por eso Dios nos necesita liberarnos de ese pecado y Él lo quiere hacer en vida. Él lo quiere en vida y por eso no es que nos quite, no es que quite el pecado. Ahí sigue, pero podemos ser librados de ese pecado. Amén. Entonces vamos a ver la respuesta del Señor a la condición de Salmona, porque fue una experiencia negativa. Vamos a leer Números 21:7. Porque mientras ellos vivían una vida común y corriente, no se les ocurría acudir a la intercesión ni a Dios. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después de haber experimentado el desánimo, el pecado, la blasfemia, la rebelión, porque cada cosa trae cada pecado trae una retribución, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué hizo Dios para juzgar ese pecado? Mandó a las serpientes. Dice Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, uno dirá, pero solamente murmuraron, solamente fueron palabras. Pero ¿se acuerdan que aún nosotros también decimos que las palabras hieren más? A veces los hijos dicen, si quieres pégame, pero no me estés diciendo cosas, ¿no? Porque esos me hieren más, le dicen a los papás. O cuando hay problemas en el matrimonio dicen, es que esas palabras me hieren más. Vamos a ver por qué hieren esas palabras más que el golpe. ¿Quieren saberlo? Porque podríamos decir es que las palabras se los lleva el viento. Eso fue un dicho, fue un decir. Pero nadie habla las cosas sin que tenga raíces.
No se habla contra Dios sin ser enemigo de Dios. No se habla contra Dios y no se protesta contra Dios sin tener dentro de nosotros esas raíces de rebelión, de incomodidad. Por eso la Biblia dice en Mateo 12:34. Entonces, miren lo que pasa cuando decimos palabras, es que decimos de lo que hay en nuestro corazón. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el dicho mexicano dice, de broma en broma, la verdad se asoma. Estás hablando de lo que hay en tu corazón. Por eso Dios castigó, porque Él estaba viendo sus corazones. No solamente eran palabras, sino que estaban sacando de lo que había en su corazón. Este desánimo, esta rebelión, esta blasfemia a Dios, por supuesto que a Dios no le asusta. Porque Él sabe quiénes somos. Y Él vino a tratar eso. Pero uno no sabía lo que uno era. Honestamente, ¿usted sabía que era como esa persona? Cargando un muerto que está oliendo mal todos los días. Por eso es que sale ese viejo hombre. Esa carne sale, esa muerte sale. Amén. Uno no sabía lo que uno era ni lo que había en uno, sino en las circunstancias de la vida y las jornadas del camino. Y aquí en esta jornada Israel tuvo ese descubrimiento. Ellos se dieron cuenta que a esas jornadas, a esas alturas, siguen llevando el pecado, que uno puede caer otra vez en pecado. Tanto habían recibido de Dios. ¿Qué recibieron de Dios? Todos los beneficios, ¿se acuerdan de las jornadas? Le dieron un Sukkot, les dio un Elim. Dice que les daba su nube de día, su columna de fuego de noche. Sus calzados no se envejecía, su vestido no envejecía. Les daba a comer el pan, les daba carne, les daba agua. Yo creo que ni se enfermaban ellos, hermano. Pero después de haber recibido de Dios, ellos habían recibido también el perdón, pero ahora ellos descubren que siguen pecando. Por eso reconocen, lo bueno es que reconocen, es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Como dijo Pablo, de los pecadores, yo soy el peor de todos. Y no echar la culpa, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis padres, es que mi suegra. No, aquí tenemos que reconocer que todos somos pecadores y somos peores. Y decir, Señor, he pecado contra ti. Ellos dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Le dijeron a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Verdad que la serpiente nos muerde todos los días? Sí, ahí está la serpiente. Cada vez que te muerde es un veneno. Estamos hablando de que todos los días pecamos. Y Dios quiere librarnos de eso. Está bien, Él provee, ha provisto su sangre. Y esa sangre nos perdona, pero Él dice, ¿saben qué? Tienen que aprender a ser librados de ese pecado. Amén, porque si nosotros seguimos pecando, entonces por eso Él manda castigo. Y Él por eso dice que no vamos a heredar el reino. Amén. Por eso pero Él quiere que en vida aprendamos a ser librados del pecado. Dios, hermano, ahora, pero vemos al pueblo en su desesperación, en su sufrimiento es conocido a confiar en la intercesión. ¿Qué hicimos ayer? Interceder, por eso les animo, vengan porque estamos intercediendo. Acuérdense, en un mes, otra vez, estamos intercediendo. Como dijo Pablo, quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Solamente Dios a través de la intercesión. Tenemos que interceder. Por eso Dios, hermanos, espera de nosotros esta actitud. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no solamente necesitamos perdón, necesitamos ser librados para ya no estar pecando.
Pero él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí vemos a Moisés movido por el Espíritu de Cristo a interceder por el pueblo. Y dice el versículo 7 y 8, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Hermano, aquí Dios nos está enseñando, y esta es una figura, porque luego dicen, hay quienes dicen, bueno, si ustedes no creen en las imágenes, ¿por qué Dios hizo una imagen aquí? Es una enseñanza para nosotros. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento porque es una figura, un tipo para nosotros del Nuevo Testamento. Y se dan cuenta que Dios dijo algo raro ahí, ¿no? Dice, uno pensaría, manda a sus ángeles o que Él diga una palabra, que todas las serpientes mueran. Él no dijo eso. ¿Qué hizo? Le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Miren, hermano, o sea que, por eso Dios porque esto tiene una enseñanza para nosotros. Por eso yo me sorprendí, ¿por qué Él no dijo? Porque Él pudo haber dicho, ¿no? Que se mueran todas las serpientes. No, una palabra y ya, todas las serpientes muertas ahí. Pero no lo hizo. Dijo, haz una asta, y cualquiera que fue mordido, dejó a las serpientes ahí. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente ardiente en la asta, ella vivirá. Y es lo que está pasando con nosotros. Es una figura para nosotros. Hermanos, aquí es la serpiente de bronce. Dios sabe que no hay en nosotros capacidad para ser libres de nuestra propia condición. Porque, miren, si Dios con una palabra hubieran muertas todas las serpientes, ¿qué haría la gente? Ellos pondrían su mirada, nada más estarían viendo la multitud de serpientes ahí. Y no agradecerían a Dios. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando hay pecado, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlo a Él. Mirar la cruz, porque la cruz tipifica a la serpiente. Aquí a la serpiente en una asta. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones de pecado, en vez de seguir hundidos, estar derribados, tirados ahí, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Por eso puso ahí. Por eso nosotros animamos a nuestros hermanos, porque de repente pecan y sienten que son indignos. Sienten que ya no merecen a Dios. Dios nos asusta. Él sabe que somos de lo peor. Que usted es de lo peor. Aunque no me digan amén, pero la Biblia dice que somos de lo peor. Sí. Porque, hermano, un día yo le puedo decir a usted que lo amo, pero en un momento puede ser que ya no me caiga bien. Eso es lo que ha pasado. Pero es por lo que somos. Pero cuando está esa situación tenemos que mirar la serpiente. En este caso es Cristo, mirar la cruz. Amén. Leamos este último versículo y aquí lo voy a dejar. Isaías 45, 22. Para que usted vea que Dios, que no estamos inventando nada, porque hay contexto que lo respalda. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Mire, cuando hay pecado, hay problemas, hay situaciones, aún enfermedades, aún hay escasez. ¿A quién tenemos que mirar? Porque no solamente ofrece salvación eterna, salvación constante.
Necesitamos una salvación constante porque de repente nos sentimos perdidos, nos sentimos, hermano, en una condición miserable y necesitamos de la salvación constante. Por eso, ¿a quién tenemos que mirar? A Cristo, a la cruz de Cristo. Y eso nos libra del pecado. No solamente nos perdona, sino que nos libra. Es lo que tenemos que aprender en esta jornada, pero vamos a seguir estudiando el próximo miércoles porque vamos a ver qué sigue. Porque él dice que hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Vamos a orar. Porque esto tiene un sentido cristológico. No es para que traiga yo una asta y un bronce y que usted lo mire. No, eso tiene un sentido cristológico. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles, así que no se la pierdan. Amén. El miércoles presencialmente y por Facebook lo vamos a estar transmitiendo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites en esta mañana recibir tu palabra. Padre, Señor, necesitamos ser librados del pecado. Señor, ya hemos entendido que tú nos perdonas nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ahora, Señor, nos enseñas que necesitamos ser librados de ese pecado. Oh, Señor, cuán bondadoso eres tú, cuán misericordioso eres tú. Señor, por eso has venido a tratar con todas esas cosas negativas en nosotros. Reconocemos, Señor, como dijo el apóstol San Pablo, de los pecadores, el peor de todos somos nosotros. Porque tenemos un pecado, Señor, que cada día nos jala, Señor, a pecar. Pero, Señor, gracias porque nos has dado el espíritu de vida. Una ley del espíritu de vida, Señor, que está en nuestro espíritu. Porque eso dices tú en tu palabra que si ponemos nuestra mente en la carne es muerte, pero si ponemos nuestra mente en el espíritu es vida y paz. Señor, ayúdanos a ver estas realidades para vivir como iglesia. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.